sale de aquí de la palabra de Dios. Y es una pregunta que cada vez que leo este texto de la palabra, en el libro de los Hechos, capítulo 9, donde se nos relata la conversión de Saulo y finalmente convertido el gran apóstol Pablo. El apóstol, dicen, a los gentiles, quiere decir a los que no son de nacimiento judío, que no son hebreos. Habla de todos nosotros. Gracias a este loco llamado Saulo, porque era un loco. Vamos a ver que era un loco requete loco. Gracias a la locura de este hombre, nosotros hoy podemos decir, tenemos el Evangelio. Y ya ustedes van a poderse dar de cuenta. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 5, dice la palabra, y sígueme por favor ahí en la pantalla. Saulo, respirando aún amenazas. A ver, todos respiren. Vamos de nuevo todos. Ahora, Saulo no respiraba aire puro. Saulo hacía... ¿Y se llenaba de qué? De rabia, de odio, de amenazas. Tengo que acabar a esos malditos cristianos. Tengo que destruir ese nombre de Jesús. Eso era lo que él respiraba. Amenazas y qué más, y muerte. Dios santo, que a nadie le ocurre respirar ahorita casi. ¿Respiran qué? Amenazas y muerte. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos del Señor. Este hombre, Saulo, vino a sumo sacerdote y le pidió, dice acá, cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, digan camino, era la forma como se hablaba de los creyentes en los primeros inicios del cristianismo, los llamaban los del camino. ¿Cuál camino? Los del camino de aquel que dijo, yo soy el camino de Jesús. Les trajese que presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, esto es emocionante. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, cerca del lugar a donde se había propuesto llegar, repentinamente, digan todos repentinamente, o sea, en un de repente, en un momento que no se esperaba, en un momento, repentinamente, le rodeó, ¿qué cosa? Un resplandor de luz. ¿De dónde? No era luz de esta, no era la luz del sol, era luz que venía del mismo trono de gracia, del trono del Dios Todopoderoso. Luz desde el cielo vino sobre él. ¿Y qué pasó? Cayendo en tierra. Hago primer paréntesis. Que si vino en caballo o en camello o a pie, no se rompa la cabeza con eso. El punto es que cayó. Haya venido como él fuera, él cayó y cayó ¿qué? A tierra. Ahorita adorando a Dios, postrado en tierra, sintiendo el polvo todavía de nuestro piso que sigue en proceso de embellecimiento. Dios me dio una frase y me dijo esto y me quebrantó. Cuanto más cerca estés del polvo, más lleno estarás de mí. Y ya lloré ahí. Porque aquí a Saulo le pasó lo mismo. Cayendo en tierra, cayó de nariz a la tierra, al polvo. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Para que haya dicho Señor, es porque esa voz era una voz de un Señor, no de un cualquiera. Él escuchó una voz que lo penetró, lo estremeció profundamente, lo atemorizó, lo aterró. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Y no creo que el Señor le dijo así, no, le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Verso
17, ahí mismo en Hechos 9, 17 y 18, dice lo siguiente. Fue entonces Ananías y entró en la casa, a donde finalmente, por instrucción del Señor, fue llevado Saulo, ciego, quedó totalmente ciego, fue llevado de la mano, un hombre que no necesitaba la ayuda de nadie, que era impetuoso, que era soberbio, que era un hombre religioso pero perdido. Tenía mucho conocimiento, pero aún no conocía la verdad. Era un fariseo de fariseos, era un hebreo, pero tenía ciudadanía aún romana. Era un hombre educado, un hombre intachable, un hombre que aún se jactaba de ser un cumplidor cabal de la ley de Dios. Era un hombre celoso de Dios, de las cosas de Dios. Por tanto, se convirtió en el peor perseguidor de Cristo y de los cristianos en el inicio de la iglesia del Señor. Este hombre no era cualquier cosita, era un hombre tremendo. Se llamaba Saulo. 3 días estuvo ciego, sin tomar agua, sin beber y sin comer. 3 días. Ahora, yo no tengo tiempo para pensar en esto, pero tuvo que ser impresionante para un hombre con estas características, tener que pedir ayuda para que lo lleven paso a paso al lugar a donde iba a matar, pedir que lo lleven de la mano, porque no veía. Necesitó de alguien, porque no podía por sí solo. Llega a este lugar y por 3 días, dice la escritura, ni comió ni bebió. Mira que dice el verso de nuevo 17 y 18, por favor. Entonces Ananías, quien fue el encomendado por Dios, por el Señor Jesús, para que lo llevara, le presentara de ese Jesús y le diera una palabra y orara por él para que recuperara su vista, etcétera. Dice, entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo lo siguiente: hermano Saulo, este es otro valiente, pero hoy no voy a hablar de Ananías. Hermano a ese criminal, no, por favor. Pero he aquí el corazón de un siervo también, obediente a Dios, a pesar de que no entiende todas las cosas que suceden. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. ¿Para qué? Para que recibas la vista. ¿Y qué más? Para que seas, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué dice de nuevo? Y en un repentinamente, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué pasó con los ojos de Saulo? Las escamas cayeron y al instante, digan conmigo al instante, recuperó la vista. Se levantó y fue bautizado. Y luego dice que comió, se fortaleció, porque había dejado de comer por 3 días. Quiero entonces que meditemos un poquito en estos textos que acabamos de leer y que tratemos con la ayuda del Espíritu Santo de sacar algún tipo de provecho de lo que es la palabra del Señor para esta hora. Creo sin duda que no hay en la Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento, dejando lógicamente a un lado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no hay un hombre en la Biblia que contenga en sí mismo, en su persona y en su personalidad, tanta riqueza. Hay tantas lecciones de vida que podemos tú aprender de Saulo, el apóstol Pablo, llamado de nuevo, llamado así luego, ya me trabé. Lea la Biblia, por favor, y empápese de la vida de este gran apóstol. Un hombre como ninguno, un hombre cuya transformación fue real. Hoy en día personas, entre comillas, vienen a los pies de Cristo, pero siguen igual y hasta peor. Uno sabe qué pasó acá. ¿Hubo o no hubo conversión? ¿Hubo una transformación o fue un momento religioso, un momento de emoción y no pasó absolutamente nada? Pero en Pablo la transformación fue completa.
su vida fue totalmente transformada después que cayó a tierra. Después que él vio esa luz que lo dejó totalmente ciego, después de escuchar esa voz de rey, de Señor, pero también de amor y de misericordia, después de escuchar la voz que él nunca había escuchado. Recuerden que Pablo no es parte del equipo apostólico, no era parte del equipo de los elegidos. Él vino después a conocer del Señor y tuvo una experiencia maravillosa. Pablo aún en alguna forma se jacta, si ustedes leen sus cartas, sus epístolas, él llega a decir un día a Pedro y al equipo apostólico: si ustedes conocieron a Jesús de carne, déjense de tanto orgullo, yo lo conocí resucitado en un momento como ningún otro habían experimentado. Su experiencia, la verdad, es aterradora. Era un hombre que creía que estaba haciendo lo correcto, como a veces nos pasa cuando hacemos las cosas, pero está correctamente equivocado. Él lo que estaba haciendo en su deseo de hacer la voluntad de Dios era totalmente opuesto a lo que Dios quería. Él perseguía a los discípulos de Jesús. Pero bueno, ya leímos el relato. Dios se aparece en la persona de Jesús resucitado, y en la luz desde el cielo, la voz del Señor, Él cae a tierra, y ahí nace esta frase, esta pregunta que lleva el título del mensaje: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y el Señor le da instrucciones. Muchas cosas se podría sacar acá, pero quiero que saquemos solamente unas pocas, porque me habla de lo que es el proceso por el cual tú y yo, todo creyente, debemos pasar. Son instrucciones claves, son en cierta forma requerimientos que tú y yo tenemos que asegurarnos de que ya han pasado, para poder entonces de verdad servir al Señor Jesucristo y hacerlo como Pablo lo hizo, con tal convicción que aún en su vejez, aún en sus prisiones, aún en sus persecuciones, aún en sus sufrimientos tan terribles, este hombre llegó a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir no es pérdida, el morir es ganancia. Sea que viva un día más, o sea que muera esta noche, yo vivo y muero para el Señor que me rescató cuando estaba perdido en mi locura. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor entonces empezó a hablar e hizo ciertas cosas que quiero que tú y yo las meditemos hoy. Lo primero que veo es que Saulo tuvo que abrir los ojos de nuevo. Necesitamos que nuestros ojos se abran, espiritualmente hablando. Alguien ha dicho: no hay peor ciego que aquel que teniendo ojos no ve lo que está sucediendo en su propia vida, bajo el techo de su casa, en el mundo que nos rodea. Hay personas que no ven, tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, no entienden lo espiritual, porque se tiene que nacer ¿qué? De nuevo, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Lo primero que el Señor tuvo que hacer en Saulo fue abrirle los ojos de nuevo para que viese. Hechos capítulo 26, versículo 18, mire lo que dice: para que abra sus ojos. Este fue el encargo de Dios, del Señor, a Saulo, al apóstol Pablo, llamado así en el resto del libro de Hechos y en sus epístolas. Dice: para que abras sus ojos. ¿Los ojos a quiénes? A los gentiles, a aquellos a los cuales él les hablaría de Jesús, para que se conviertan, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Este mensaje Pablo lo vivió en carne propia, en carne viva. Él estuvo en tinieblas por 3 días. Él no pudo ver por 3 días absolutamente nada más que tinieblas, oscuridad.
Entonces el Señor dice, ahora tú vas a ir en mi nombre y vas a abrirle los ojos a los hombres con mi mensaje, para que se conviertan de las tinieblas en que andan a la luz admirable de la cual Cristo es Rey y Señor, de la potestad de Satanás, y esclavos de Satanás fuimos tú y yo, para que salgamos de la esclavitud de Satanás y vengamos y recibamos por la fe el perdón de los pecados y la herencia que es la vida eterna. Y hermano, hermana que me escucha, el mensaje no ha cambiado. Cualquier otro tipo de mensaje, Pablo dijo, sea maldito el mensaje y maldito el que habla lo que no es conforme a la Escritura. Pablo, por eso a mí este hombre me impresiona. Necesitamos entonces que tú y yo permitamos al Señor que nos abra los ojos. Vea lo que dice Jesús mismo en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo a sus discípulos. Ahí no estaba Pablo todavía. Recuerden que él fue mucho tiempo después. Jesús dijo a sus discípulos. Y hoy nos lo dice a nosotros. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, ¿cuántos siguen a Jesús? Dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue, que dice ahí, no andará más en la vida loca. No andará haciendo lo que todo el mundo hace. No volverá al camino del cual fue rescatado. No volverá a caer en el hoyo o en el abismo de miseria donde el Señor con su amor y con su sangre lo rescató. No. Dice el Señor, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino ¿qué cosa? Tendrá ¿qué cosa? La luz de la vida. ¿Y quién es la luz de la vida? Es el mismo. Cristo es la luz que tú y yo necesitamos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, aquí en la iglesia, en nuestro quehacer normal diario. Tú y yo somos llamados también por la palabra, vosotros sois la luz del mundo, y la luz ilumina y ahuyenta las tinieblas. Saulo necesitó recuperar la capacidad de ver, no solo físicamente, pero espiritualmente, ver a Jesús, ver a Dios, ver esa luz que ilumina nuestro caminar diario. Esa luz que sin ella seguimos en tinieblas, seguimos muertos, porque es luz que da vida. Hay un canto que me gustaba cantar antes y es precisamente, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. ¿Te acuerdan? Ya un poco viejito como el pastor, pero un canto hermoso. Y es un canto bíblico. La Biblia dice, el salmista dice, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Pastor, yo no entiendo cuando leo la Biblia. Ay, pastor, yo arranco a leer la Biblia y me da un dolor de cabeza, jaqueca, migraña, el ego se me manifiesta. Ay, pastor, pero uno lee y no entiende. Ora al Espíritu de Dios. Antes de abrir la Escritura, dile, Señor, yo quiero verte. Ilumina mi entendimiento. Dame la capacidad de conocerte, de entenderte, de ver lo que tú tienes que decirme para mi vida, para mi situación, para mi familia. Y Él lo va a hacer. Lo segundo es que dice allí que no solamente recuperó la vista, sino que Él fue bautizado. Ahora, yo no sé si usted recuerda la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20. Mire lo que dice, si no la recuerda. Y Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id, haced, vayan, hagan discípulos
¿A dónde? A todas las naciones. Y hay que hacer algo más. ¿Qué cosa? Bautizarlos. ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, para motivarlos en su tarea. No lo van a hacer solos, no lo van a hacer en su fuerza, no lo van a hacer en su capacidad mental, humana. No lo van a hacer en esa forma. Lo van a hacer en el poder del Espíritu Santo. Y yo, dice el Señor, mi presencia estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Donde tú y yo caminamos diariamente, con nosotros camina el Señor resucitado. Cuando la situación se pone adversa, Él está ahí a nuestro lado. Pero a veces el enemigo nos ciega tanto que nos impide aún ver. Pidámosle al Señor aún mientras oímos esta palabra, que todo tipo de escamas espirituales caigan de nuestros ojos para ver y entender la gran verdad. Luz resplandeció en mi vida porque Cristo es mi Señor y mi Salvador. Las tinieblas ya no tienen poder ni lugar en mi vida. Y pedir su ayuda, porque Él está ahí para ayudarnos. Él fue bautizado. Yo no sé cuántos sentaditos acá disfrutando de este momento dicen creer en Jesús. ¿Cuántos de ustedes dicen, sí, a mí el Señor me alcanzó el día tal, año de 1964, y a estas alturas de su vida usted no ha querido bautizarse? Déjeme decirle con el amor de Cristo, usted es un desobediente. Su amor por el Señor tendría que ser evaluado, revisado. Pronto estaremos anunciando bautismos en agua. Si usted nunca lo ha hecho y dice creer en Jesús, haga como Saulo hizo, obedezca la palabra. Obedezca la enseñanza del Señor y de su evangelio. Bautícese. Número 3. Están calladitos. ¿Será que estoy siendo fuerte? Yo les estoy hablando lo que el Señor me habló. Número 3. Saulo necesitó de nuevas fuerzas. Créanme, pasamos una semana, ¿no? Y yo todavía necesito nuevas fuerzas. Yo me siento como si hubiese pasado 3 elefantes encima. Todo me duele, hasta el cabello. Sentí que hasta taquicardia me estaba dando, porque fue un trabajo contra el reloj. Ellos venían con el equipo que vino con los pastores, venían con una visión muy clara de lo que tenían que hacer. Y la pastora nos puso a correr para un lado y para el otro. Y había momentos que yo decía, ya vengo, voy al baño, pero no era porque iba a ser, no, number one menos number two, era porque yo quería hacer... Señor, ayúdame, porque estaba pesado, estuvo fuerte. Yo ya no tengo 18. Pero me encanta servir al Señor, como si tuviera 18. Pero Saulo necesitó de nuevas fuerzas. Y la Escritura me dice que para recuperar las fuerzas, para obtener energía, necesitamos hacer varias cosas, pero entre ellas alimentarnos, ¿cierto? Deja de comer 3 días y a ver cómo empiezas a sentir, ¿no? No agua, no alimento, 3 días. ¿Cuántos se animan a hacerlo? ¿No? Ninguno. Okay. Pero Saulo no había comido. Ahora, antes de que tuviera el encuentro con el Señor, él venía haciendo ¿qué cosa? Persiguiendo cristianos, golpeándolos, metiéndolos presos, matando, aprobando. De por sí el primer mártir de la Biblia,
mártir del cristianismo fue, ¿quién? Esteban. Piense bien si le pone ese nombre a su hijo. Fue el primer mártir, Esteban. ¿Y quién estaba allí? Y junto a sus pies pusieron la túnica de Esteban, discípulo de Cristo lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe quién estaba ahí? Saulo, diciendo, that's good, mátenlo. Y vamos por más. Uy, botó las... No, eso me lo estoy inventando, ¿no? Pero yo me imagino, le pegó su patada a la ropa de este Esteban. Pero Esteban murió. Y antes de cerrar sus ojos, dice Esteban cayó postrado ahí, con piedra sobre piedra en su cabeza, en su cuerpo. Y dice que abrió los ojos, levantó sus manos y dice que Dios, el cielo se abrió. ¿Y sabe a quién vio? Vio a Jesús. Vio su luz, pero no quedó ciego, porque él ya lo conocía. Esa luz, en lugar de matarlo, le dio la fuerza para morir y descansar en paz. Padre, no les tomes en cuenta, Señor, este pecado. Perdónalos. Oro igual que Jesús. Y este joven Esteban, dice la Biblia, vio a Jesús puesto en pie. ¡Wow! Esto es espectacular. El Señor que está sentado a la diestra de su Padre se levantó, miró a la tierra, traspasó la distancia más rápido que la velocidad de la luz y allí se dejó ver con toda su gloria. Y yo estoy seguro que su mano extendida tomó a Esteban y lo trajo a su casa. Esteban murió, pero Saulo estaba contento. Y dice, ya lo leímos, respiraba odio, rabia, muerte. Querían matar, acabar con todos los cristianos, los seguidores del Señor. Y créame que eso no es una tarea fácil, porque aún hacer el mal agota. Y aquí está este hombre, con un encuentro poderoso con el Señor de gloria. Y está débil por 3 días que no ha comido. Y necesita fortalecerse. Pero déjeme decirle algo más, aprendemos de este punto. Es que así como el alimento natural es necesario para una salud, para un bienestar físico, asimismo es necesario alimentarse del pan de vida, de la palabra de Dios. Puede ser que usted sea un creyente que ama a Dios de corazón, que ha nacido en verdad de nuevo, que vio la luz y las escamas cayeron de sus ojos, pero quizás no se ha alimentado. O si se está alimentando, lo está haciendo no correctamente, no de la manera suficiente. Yo le exhorto en el nombre del Cristo de Saulo, Pablo, mi hermano, alimentémonos más de la palabra de Dios. Mire lo que dice allí, en el siguiente versículo. Y es Pablo, hablándole a su hijo espiritual, a uno de sus discípulos, Timoteo. Y mire lo que le dice. Timo, procura con diligencia, no con pereza. Yo tengo algunos libros. Soy de la generación que leía en papel. Y moriré en esa generación. Yo sufro a veces en silencio ver la apatía. No voy a hablar de los de afuera, voy a hablar de los de adentro. Sufro ver la apatía de la gran mayoría de creyentes hoy en día, incluyendo, o más bien, empezando por pastores, por ministros del evangelio, que no leen la palabra, no conocen la Biblia. Yo recuerdo un día, Mrs. Joy, la hermana Joy, fue invitada a ministrar, a dar una enseñanza en una escuela bíblica donde se forman los pastores, los teólogos, los ministros del Santo Evangelio. ¿Y sabe qué hizo Mrs. Joy? Terrible. Yo, ¿cómo me atrevía a invitarla, Dios mío?
porque yo quería que ella diera una de las clases que yo daba en la Universidad Cristiana, allí donde enseñaba. Y Mrs. Joy, a todos estos pastores del Metroplex y de otras partes que venían de otros estados, y les dice, por favor, cierren sus Biblias, saquen una hoja, tomen un lápiz y por favor, escríbanme los libros de la Biblia. Si pueden, en orden. Si no, pues en desorden, pero escriban. Y les recuerdo, son 66. 39 más 27 suman 66. 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. Escriban los nombres de los libros de la Biblia. Y yo con estos ojos, yo empecé a observar como pastores de fuego de Dios. Yo a muchos de ellos los conozco. Estaban haciendo trampa, abriendo la Biblia, buscando el índice. Y dice que sinvergüenzas. Si estos son los pastores, ¿qué esperan de sus ovejas? Y ahí estaban copiando, mirando que no los vean. ¡Qué sinvergüenzas! No conocemos ni los libros de la Biblia, del libro de Dios. Y luego hizo otras cuantas preguntas. Me gustó tanto el asunto, eso fue tremendo. Dijo, ustedes arrepiéntanse, les dijo, y vuelvan a las Escrituras. Mucho de Google, ¿cómo es? www.google.com los está matando a muchos cristianos. No tuve tiempo para preparar el mensaje. Napoleón, sermones, es lo que hay. Wow, that's good. Ahora, ¿es pecado usar palabras de otros? No es que sea pecado. El punto acá es que no tenemos tiempo para pasar a los pies de la palabra. Pablo era instruido y se siguió instruyendo. Yo tengo una cantidad de libros y pronto van a estar abiertos al público. Si ustedes no lo leen, que lo lean los de afuera, pero alguien tiene que leer esos benditos libros. Que valga la pena haber cargado, casi que herniado y lastimado mi columna, cargando tantos años esas cajas de libros. Y los puede rayar, no me importa, pero léalos. Hay que fortalecerse en las Escrituras. Por con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, como siervo, como sierva, como hijo o hija de Dios, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usas bien, trazas bien la palabra de verdad. Verso 16, toda la Escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea enteramente preparada ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Quieres servir al Señor como Pablo lo hizo? Llénate más de la palabra de Dios. El que ama a Dios ama su palabra. Y último punto. Me encantó esto. El último punto acá, número 4, es que Saulo recibió la respuesta a su pregunta. ¿Recuerdan cuál fue la pregunta? Él hizo dos preguntas. La primera que hizo fue, ¿quién es tú, Señor? ¿Se acuerdan? Primero que él dice, ¿quién eres tú, Señor? Y oye la voz del cielo, yo soy Jesús, a que tú persigues. Y dura cosa es dar contra el aguijón. Y vino la segunda, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y aquí el Señor entonces le responde. Primero le abre los ojos. Segundo, prueba su obediencia con el bautismo. Tercero, se nutre, come, se alimenta, pero sobre todo de la palabra de Dios. Él no conoció al resto del equipo apostólico hasta años después porque no lo querían, le tenían miedo, desconfianza. Pero desde su conversión se apasionó mucho más en las Escrituras. Pablo predicaba con la palabra de Dios. That's it. Solo la palabra de Dios. El Señor entonces, el último punto es,
lo animó a servirle. Le dijo todo lo que tenía que hacer. Le dio el mandato, el llamado más noble y más glorioso que un hombre o una mujer o un joven pueden recibir, llamados por el Señor a su obra, a su servicio. Yo no había ido nunca a la Escritura, pero el día que entregué mi vida a Jesús, caminé no sé cuántas millas y recuerdo que me senté debajo de un arbolito en Bogotá, en la sombra de un árbol, y empecé a leer mi Biblia que me habían regalado. Y le dije al Señor, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres tú que yo haga? Y Él me habló, me servirás todos los días de tu vida. Y es lo único que sé hacer. Y es lo único para lo que sirvo. Por eso el Espíritu Santo me dio esa frase, eslogan, lema a mi vida que a veces ustedes lo oyen por ahí. Siervo que sirve. Siervo que sirve. Siervo que no sirve. Bla, 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 bla. Tenemos que servir. Pablo se levantó a servir hasta su último instante. Cuando finalmente la cabeza del apóstol cayó, fue decapitado. Pero antes de morir, antes aún de pasar por tantas situaciones tan terribles, él tuvo claro su llamamiento: predicar a Cristo y a este crucificado. No me avergüenzo del Evangelio, dijo, porque el Evangelio del Señor es que poder de Dios para salvación al judío primeramente, pero también al griego, al gentil, a todas las naciones y las razas y los pueblos. Hay que predicar, decía, a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. La locura de la cruz, de la predicación del Evangelio, es locura para los que no entienden. Pero para los llamados a salvación es poder de Dios. A tiempo y fuera de tiempo hay que predicar a Cristo. Maranata, decía el apóstol. Cristo viene pronto. Ponte en pie, por favor. Cierra tus ojitos. ¿Qué quieres tú que yo haga? Sería la pregunta que deberíamos hacer todos al Señor en esta hora. Antes de tomar ya la cena del Señor. Comer el pan y beber la copa. Es tan importante discernir lo que es el cuerpo de Cristo que fue clavado en la cruz del Calvario, del cual toda gota de su sangre, de su vida se vertió por amor a ti, por amor a mí y a todos los hombres. Piénsalo, pensémoslo. Ahorita que vamos a comer el pan y a beber la copa, Pablo tuvo que discernir esto que les estoy hablando. Y él mismo fue quien enseñó las instrucciones de la gran cena del Señor. Él lo dijo. Tal como el Señor lo hizo con sus discípulos, Él mandó a hacer lo mismo a lo largo de las edades. Comer el pan, beber la copa, para servir con corazones mansos y humildes, sabios y entendidos de los tiempos. Hombres y mujeres nacidos de nuevo, obedientes, que han bajado a las aguas del bautismo, que han abierto sus ojos a la nueva luz, a la nueva vida, a la realidad del Cristo vivo y resucitado, a la luz del Evangelio. Hombres y mujeres que aman a Dios y aman su palabra, que aman a Jesús y aman las Escrituras, y que se disponen a servir en lo que Dios les llame, enseñando, sirviendo, diciendo, amando, hospedando personas, animando, confrontando, liderando, llorando, intercediendo, dando tantas cosas que podemos hacer en el servir al Señor, desde barrer, lavar los toiles, enderezar las sillas, recibir en la puerta, poner las personas en su lugar, dirigir los autos, echar pintura, enseñar a los niños, dirigir un grupo de conexión. Hay tantas cosas.
Te invito en el nombre de Jesús a tomar el pan y la copa en sus manos. Si alguien entró y no recibió el pan y la copa, levante su mano para que le acerquen. Mantengan sus manos en alto. Ujieres, por favor. Vengan rápido, no, varios, tráigase, no me traigan solo una. Mantengan las manos en alto, por favor. ¿Cuántos son? Mantengan por favor su manita en alta para que alcancen el pan y la copa. Y una vez más, en el nombre de Jesús, Marta, levanta tu mano derecha, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, el Cristo que amamos y predicamos, el Señor de esta preciosa hija que derramó su sangre en cruz por ella y por todos nosotros. Cáncer, te vas de su cuerpo. Deja este cuerpo en el nombre de Jesús. Pudre, Dios, todo yugo. Saca todo temor. Tú eres el Dios soberano y Marta se irá cuando tú la llames. No antes, no después. Nos aferramos de tu palabra y al comer el pan y al beber la copa en este día, cuando Marta comes el pan y bebes la copa, recuerda, la obra de la cruz fue por ti, para perdón, para liberación, para sanación, para bendición, y así lo vamos a creer todos en el nombre de Jesús. Vamos a comer el pan recordando el cuerpo crucificado de Cristo en la cruz y a beber la copa, recordando cada gota de su sangre que se derramó por amor a nosotros, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Comamos el pan y bebamos la copa en el nombre de Jesús. Comience a adorar al Señor ahí este minuto. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor mientras comemos este pan y bebemos esta copa. Su presencia en este lugar nos sana, nos liberas, nos levantas, nos llenas de tu espíritu. Como lo hiciste con Saulo, llénanos de tu Espíritu Santo. Háblanos al corazón, abre nuestros ojos, quita nuestras escamas, danos tu victoria. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Jesús, dijiste al Padre en el huerto de Getsemaní, a punto de morir por nosotros, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. No mi voluntad, sino la tuya, Padre. ¿Qué quieres tú que yo haga
personas redimidas, como matrimonios, como familia, como iglesia, como tus hijos, tus hijas, tus siervos, tus hijos. Muéstranos el camino para andar. Gracias. Gracias, Señor. Así en este mismo espíritu de paz, de sanidad divina, de libertad, de abrazo del Padre, porque sé que su presencia está acá. Voy a pedir, si eres una persona nueva en este lugar, que levanta por un momento tu mano derecha. Simplemente queremos reconocerte. Hay alguien que nos visita por primera vez, que hay unas manos levantadas. Démosle gracias a Dios por ellos.